con 50.000 watts de potencia. Avenida Paseo de la Reforma número 56, Colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México. Buenísima, con más ritmo que nunca. Así lo dice Lamón. Así lo dice Lamón. Investigación con sentido. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Periodismo combativo. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, quienes hacen el favor de mantener la sintonía a través del 1530, 1590 en La Buenísima. Y esto es posible gracias al grupo editorial liberal metropolitano y Cúspide, con una agenda en la que se denota información relevante. Hace unos minutos, transitando en Bucareli y Reforma, nos encontramos con los voceros de la Coordinadora Nacional y nos indicaron que a las 11:30 ingresaron a la Secretaría de Gobernación, en lo que Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, afirmó que es la última propuesta de acuerdo a la coordinadora, pero si los mentores disidentes la rechazan, dejarán ver un interés político detrás de su movilización. Eso dijo el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Usted también tendrá una opinión. Su petición es difícil: derogar la reforma al ISSSTE del 2007. Parece que no quieren llegar a un acuerdo. No se puede menospreciar lo que se ha hecho. No somos iguales a los anteriores gobiernos que reprimían, los perseguían. Y si la audiencia recuerda el caso de Nochistlán, Oaxaca, que fue durante el gobierno del presidente Peña, un ejemplo a lo que hace alusión Mario Delgado de represión. La presidenta Sheinbaum mantiene una aprobación del 77%, de acuerdo con un diario de circulación nacional. En mayo, el nivel de aprobación ciudadana a la presidenta registró el 77%. Este nivel de aceptación refleja una ligera baja de 4 puntos respecto al mes anterior, apunta ese medio impreso. Seguramente después del resultado que arroje la elección dominical para renovar el Poder Judicial de la Federación y los estatales, esta tendencia puede cambiar. La campaña judicial concluye hoy, justo cuando un automovilista arrolló a un integrante de la coordinadora, como se informó oportunamente por la mañana, aquí en los espacios del 1530 La Buenísima. Eso es lamentable. Hay una especie de polarización, audiencia, que debemos superar. Debemos ser más anuentes los citadinos con los mentores y las autoridades, pues encontrar ese punto de acuerdo que permita a los mentores regresar a Oaxaca, particularmente, y la Ciudad de México, donde varios pequeños pierden sus clases. Esto, le repito a usted, después de 60 días de campaña, 3.396 candidatos a distintos cargos del Poder Judicial concluyen su proselitismo para abrir paso a la veda rumbo a la jornada electoral del 1 de junio. Más de 200 magistrados de circuito y jueces de distrito que declinaron su candidatura para la elección judicial solicitaron al Consejo de la Judicatura asegurar el pago de indemnizaciones contempladas para impartidores de justicia que renunciaron o pidieron su pensión. Es decir, a los contribuyentes nos va a costar el haber de retiro del personal del Poder Judicial de la Federación. Es muy caro, no crean que es sencillo. Ya quisiera uno, clase trabajadora, devengar lo que ellos, los que se van, llevarán a sus bolsillos, pero eso es la justicia también en México, y México es un país de leyes. Carlos Loranca, magistrado poblano señalado de tener lazos con el crimen organizado, impulsa a su sobrina, Ana Rosa Jiménez Loranca como jueza federal en Puebla. Vaya usted a saber qué oculta este señor, si la información corrobora las imputaciones hacia él, pero él está ahí. La organización Defensores califica esta candidatura como de alto riesgo, al advertir forma parte de una red de familiares que ha tejido el magistrado en el Poder Judicial y podría defender a delincuentes, pero no a ustedes, así como lo escuchan. En el plantón del Zócalo, personas reparten acordeones con el llamado a votar por candidatos cercanos a un partido político.
La guía se denomina Mi Pequeño Acordeón para que avance un proyecto específico y está firmada por usuarios organizados en desobediencia civil. Una encuesta realizada a personas candidatas que estarán en las boletas de las elecciones judiciales este domingo reveló que el 76% de ellas cree que la participación será menor al 20%. Ahora, si esto es así, pues el INE es responsable. No tiene la capacidad de convocatoria, un órgano que a los contribuyentes, a ustedes y su servidor, nos cuesta grandes cantidades de millones de pesos. Entonces, mejor, como lo propuso el expresidente López Obrador, que el INE y el Tribunal Electoral desaparezcan, se fusionen dentro de la Suprema Corte de Justicia y se integren en 2 salas, audiencia. Me parece que ese sería un ahorro significativo para crear hospitales, contar con medicamentos, porque ¿para qué sirven los consejeros del INE o los magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, si no hay condiciones para que los mexicanos podamos asistir a votar por los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación y de los estados? Esto es una reflexión a propósito de la nota que expongo a ustedes. La presidenta reveló que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hizo llegar al magisterio disidente un oficio cuyo objetivo es dejar constancia por escrito a este llamado. 13 días de plantón en el Zócalo citadino. La coordinadora reiteró su llamado al gobierno para tener respuestas resolutivas a sus demandas centrales, pero no volver a escuchar lo mismo que proponen hasta ahora. En el frente bilateral México-Estados Unidos, las negociaciones formales entre Estados Unidos, México y Canadá, esto para la revisión del TEMEC que sustituyó al Telecán, arrancarán en septiembre. Esto lo informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon. El gobierno mexicano, representado por integrantes del Senado de la República, presentará buenos argumentos para proteger las remesas de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y a ello se sumó el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick. Tras cumplirse el plazo de 15 días que fijó el gobierno de Estados Unidos para la revisión del problema de México del gusano barrenador, un tema que atribuye su servidor a la delincuencia organizada, porque ellos permitieron que ingresara al país carne contaminada de Centroamérica y con ello allanaron el camino para la emergencia del gusano barrenador en el territorio nacional, audiencia. Y las autoridades desafortunadamente se vieron lentas, particularmente a los órganos que a ello atienden. Me parece que en un momento ya se encuentra nuestro amigo el vocero. Adelante, por favor, maestro. Le ofrecimos, a petición de ustedes, audiencia, muchas gracias, maestro, por atender nuestra invitación. Tome asiento, por favor. Y agradezco enormemente a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aceptaran en vivo hace unos minutos en Bucareli Reforma esta invitación. Maestro, muy buenas tardes para usted y gracias por aceptar platicar en este espacio de la 1530, Liberal Metropolitano y Cúspide. Le escuchan en la República Mexicana. Buenas tardes. Buenas tardes. La sección que representa y su nombre, maestro. Mi nombre es Gerardo Cruz Esquivel, del Comité Ejecutivo Seccional Democrático de la Sección 9 de la Ciudad de México. En Ciudad de México. La Sección 9, que es histórica, Teodoro Palomino formó parte de ella. No, es de Teodoro Palomino, es de la Sección 10, de la Sección 10. ¿Y aún sigue siendo miembro de la coordinadora? No. Ya no. Qué bueno. Ahora, maestro, cuando su servidor, el reportero, transitaba por Reforma y Bucareli, escuché que a las 11:30 se reunirían con la secretaria de Gobernación. Hay una mesa de trabajo en estos momentos donde está la Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE, donde están 2 integrantes por lo que nosotros llamamos contingente consolidado, o sea, donde somos la gran mayoría, y representantes de otros contingentes del resto del país. En total hay representación en estos momentos de 19 entidades federativas. ¿Por cuánto tiempo podrían permanecer amparados en los derechos que ofrece la Constitución
y hasta que haya una respuesta visible por parte de las autoridades a sus demandas, que las podría enumerar las principales, maestro, en cuántas y cuáles. Bueno, básicamente son tres demandas. Primero, incremento salarial, porque el que se nos otorga fue insuficiente. Nos hablaban de un 10%. Que aceptó el Sindicato Que Nacional. aceptó el Sindicato Nacional. Ajá. Y lo aceptó el sindicato, el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, porque jurídicamente ellos tienen la toma de nota, No la coordinadora. no la coordinadora. Nosotros tenemos toma de nota en varias secciones sindicales, pero la titularidad del sindicato lo tiene el CEN del CENTE. Ellos aceptaron, como cada año, aceptan lo que los gobiernos les ofrecen, sin importar si fue PRI, PAN o Morena. Tan solo hace un año, precisamente el 15 de mayo, sacaron su comunicado 22, donde ellos decían que aceptaban el 6.2% de incremento, 4.2% al sueldo base y 6% a prestaciones, que reconocían el logro histórico. Nosotros nos mantuvimos en la movilización y logramos llegar al 11.2% para todos y todas las trabajadoras de la ¿Cuántos educación. afiliados, mentores representa la coordinadora? La coordinadora tenemos aproximadamente 500, 600 mil. 500 y 600 mil en todo el país. Tenemos secciones completas ganadas y reconocidas ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. No en todas, porque en muchas de ellas se nos ha negado la toma de nota. ¿A qué factores se atribuye la negativa a la toma de nota? A partir del reglamento del reglamento de elecciones, el CENTE nos niega los registros. Somos el único sindicato de todo el país que no tuvo que modificar sus estatutos para llevar a cabo elecciones. Solamente presentó ante el Tribunal Federal un reglamento de elecciones, cuando las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo establecían que debería de haber un cambio en los estatutos de todos los sindicatos, apartado A y apartado B. Por favor, explicar a la audiencia el apartado A y el apartado para una B. mejor comprensión, si lo Sí, considera, claro que maestro. sí, con mucho gusto. El artículo 123 constitucional va a regir lo que se llama la relación jurídico-laboral entre lo que sería la parte patronal y los trabajadores. El apartado A tiene que ver con todos aquellos trabajadores que están su relación laboral con la iniciativa privada. Correcto. Y el apartado B va a regir nuestra relación jurídico-laboral con todos aquellos que somos trabajadores al servicio del Estado. Entonces, el órgano mediador es el Tribunal Federal Laboral. De conciliación y arbitraje, para todos, tanto Y- para el apartado A como para el apartado B. Déjeme resumir, maestro, lo que hoy el secretario de Educación Pública informó y nosotros presentamos en la síntesis aquí en el 1530 y Liberal Metropolitano. El gobierno presenta hoy una última propuesta de acuerdo a la Coordinadora Nacional, pero si los maestros disidentes la rechazan, dejarán ver un interés político detrás de su movilización, advirtió Mario Delgado, luego de 13 días de bloqueos y un plantón en la Ciudad de México. Mario Delgado tiene razón, porque la huelga es un instrumento político de los trabajadores. La huelga no solamente es para resolver demandas economicistas, es un derecho que se conquistó a partir de una lucha política. Recordemos la primera formación de los sindicatos en el país. Tuvieron que luchar políticamente para que se reconocieran estos. Y a partir de ahí nosotros decimos, efectivamente es política, pero no política como ellos lo quieren hacer entender. Lo político no es solamente los partidos políticos y elecciones. Esa es una parte de la política. La otra son las acciones que realiza cada organización social, cada organización política, cada organización sindical. Por ejemplo, llevar a cabo una asamblea sindical es un acto político. Entonces, tal pareciera que ellos están confundidos o quieren confundir a los demás. Efectivamente, la huelga es un arma política de los trabajadores, reconocida en nuestra Constitución a partir de una lucha política
de hace poco más de 100 años, ¿no? Cito más de esta información que recogimos en la mañana. Su petición es muy complicada, afirma la Secretaría de Educación, derogar la reforma al ISSSTE del 2007 o 2007. Parece que no quieren llegar a un acuerdo. Le cito textualmente la versión oficial, maestro. Sí. No se puede menospreciar lo que se ha hecho. No somos iguales a los anteriores gobiernos que los reprimían y los perseguían. Nosotros recordamos a la audiencia, no ellos, nosotros el tema de Nochixtlán hace algunos años, pero frente a este planteamiento de la Secretaría de Educación, maestro, ¿qué respondería? Lo primero que planteamos es que nos surge una nueva ley del ISSSTE. Ajá. Nosotros lo único que estamos exigiendo es que se respeten las leyes en el país. Y hay que recordarle a Mario Delgado que la ley federal de trabajadores al servicio del Estado vigente establece como derecho de los trabajadores la pensión por jubilación con 28 años de antigüedad en el servicio para mujeres y 30 años para los hombres. El argumento que plantean es que, que el gobierno federal ya no tendría recursos económicos. Nosotros decimos, no se requieren mayores recursos económicos. Lo único que se requiere es que el Estado recupere la rectoría sobre nuestras cotizaciones quincenales que hacemos los trabajadores al servicio del Estado. Nosotros cada quincena nos llegan descuentos que nosotros los conocemos como de L1 a L4, que son los servicios médicos, la previsión para la jubilación. O sea, son 4 descuentos que se nos aplican. Todas esas cotizaciones que se nos retiran quincenalmente son recogidas por los gobiernos de los estados. Pero los gobiernos de los estados no las están transfiriendo puntualmente al instituto. Tan solo en lo que va del 2025, los gobiernos de los estados le adeudan al ISSSTE 96,000 millones de pesos que a nosotros ya nos descontaron y que lo único que tienen que hacer es una transferencia de recursos de las cotizaciones de los trabajadores al instituto como órgano central. Tan solo ahí tenemos 96,000 millones de pesos retenidos en el primer trimestre de este año. Y lo que nosotros planteamos, que el gobierno recupere la rectoría sobre nuestras cotizaciones. Con eso tendríamos suficiente, no solamente para garantizar la pensión por jubilación, con base en la antigüedad en el servicio. No es suficiente que disminuyan 2 años a la tabla de edad, sino que se apeguen a la ley, y eso es lo que nosotros demandamos. ¿Cuál es el problema? El problema radica en que las administradoras de fondos de retiro, bancos, se han quedado con los recursos de los trabajadores y que nos imponen, en lugar de tener una pensión por jubilación, una renta vitalicia. ¿Cuáles son las diferencias de manera concreta? Con la pensión por jubilación nosotros tenemos derecho a que cada año se incremente nuestra pensión. Antes era con base al salario mínimo, ahora es con base a la inflación. Que tengamos derecho a un aguinaldo mínimo de 40 días por año y ya la recuperación de 5 días por actualización salarial. Todo eso con la jubilación de lo que nosotros llamamos 10º transitorio en estos momentos. Con la renta vitalicia, ¿a qué tenemos derecho? A que, primero, nos condicionan a que reunamos mínimamente 1,800,000 pesos para podernos retirar, sin importar que cumplamos con los requisitos de edad y de antigüedad en el servicio. Nos dicen edad, antigüedad, más mínimo 1,800,000 pesos. Pero nos sacan las cuentas y nos dicen, caso concreto, la tabla de edad en estos momentos es 56 años para mujeres, 58 años para hombres. De ese 1,800,000 nos dicen
como la expectativa de vida en México es de 75 años, si tienes 56 años te faltan 19 años por vivir. Entonces te divido el 1.800.000 entre 19. A partir de ahí saco tu renta vitalicia por año. Y luego lo vuelvo a dividir entre 12 para que te toque tu renta vitalicia mensual, que viene siendo aproximadamente 8.300 pesos mensuales. Pero además tengo que pagar un seguro de gastos médicos de esos 8.300 pesos. Ese es el problema con las cuentas individuales. Con la pensión por jubilación del 10º transitorio tenemos derecho a que se establezca nuestra pensión promediando el último año de salario. Y tenemos derecho al aguinaldo y tenemos derecho a los servicios médicos. Entonces, por eso la diferencia es enorme. Y el Estado no tendría que aportar nada más. Lo único que tendría que hacer es establecer en la ley que quien se quede con nuestras cotizaciones, quien las retenga por mayor tiempo, que sea sancionado jurídicamente, que se aplique la ley. Maestro, ¿cuál es el ingreso promedio de los mentores de la coordinadora? ¿Es igual por cada sección o hay una tabla? Dependiendo el nivel en el que estemos. Ajá. Y el tipo de función o servicio que prestemos. Por ejemplo, los que reciben menor salario son los compañeros que están en educación indígena, que vienen teniendo un promedio de salario mensual de 10,000 a 11,000 pesos. No existe eso que nos dicen los 16,000 pesos cuando nos equiparan al IMSS. Ajá. Y aquí hay otro error del gobierno federal. Somos servicios diferentes, no nos pueden aplicar la equivalencia porque nuestra función es diferente. En tanto es diferente, no tienen por qué equiparar. Y lo que nosotros planteamos es precisamente que se respete la ley. Y la otra cuestión que nosotros defendemos es que las reformas al artículo 3º constitucional del 2013 y 2019 sean abrogadas para que el artículo 3º constitucional conserve su espíritu originario, que es definir tipo de educación, derecho de educación de todos los ciudadanos mexicanos a nivel nacional y la rectoría del Estado en la misma. Y que no metan la cuestión laboral, porque en el 3º constitucional metieron la cuestión laboral de las y los docentes. Y no se trata de cambiar el sistema de carrera de maestras y maestros por otro instrumento que regule nuestra relación jurídico-laboral, sino que se apeguen a derecho, que respeten lo establecido en el 123 apartado B, en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y en el reglamento de las condiciones generales de la Secretaría de Educación Pública, que siguen vigentes y son los que rigen nuestra relación jurídico-laboral. Finalmente, maestro, ¿confía que hoy habrá luz verde después de este diálogo con la secretaria de Gobernación o este paro tendrá que extenderse, prolongarse? Porque ciertamente usted lo sabe, causa malestar entre los automovilistas. Hoy lamentablemente informamos que algún automovilista atropelló, no sé si fue cierto esto o no, a un integrante de la coordinadora. Lo que quisiéramos, le cito más o menos el ánimo, el termómetro de los automovilistas o los citadinos o quienes se ven afectados, es que esto pronto encontrará una solución. Sí, nosotros estamos esperando que la solución se dé lo más pronto posible. Nosotros ingresamos un pliego de demandas el 1 de mayo. Dimos 15 días para que se nos diera una respuesta, pero la respuesta fue tan ambigua que nosotros decidimos emplazar para que si el 15 de mayo no había una respuesta satisfactoria, y a nosotros nos queda claro que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo no va a modificar la ley del ISSSTE de un día para otro, pero sí se puede establecer el proceso legislativo para donde se escucha a los trabajadores plantear cómo recuperamos. No estamos exigiendo nada nuevo, solo estamos exigiendo recuperar nuestros derechos históricos
a la pensión por jubilación y los derechos laborales establecidos en las leyes primarias y en las leyes secundarias. Maestro, entonces nos permitiría en estos días que nosotros como reporteros encontrar al presidente de la Comisión de Educación, al presidente de la Comisión de Laboral y Justicia del Senado de la República o Cámara de Diputados, porque entiendo que ahora estas demandas tendrán que ir al ámbito legislativo. Cuando ellos sesionen en el ordinario de septiembre, tendrán que considerarlo para que esto tenga una viable solución y, de ser posible, nos vuelva a acompañar si logramos que ellos, el secretario, el presidente o el integrante de estas comisiones, nos tomen la llamada. Por supuesto. Miren, y agregaríamos Por una favor. disculpa a la Gracias. ciudadanía en general por las molestias que podemos ocasionar con nuestras acciones, pero no hemos encontrado la respuesta, y no se trata de que nos entrevistemos, sino que solucionemos en las mesas de trabajo. Reitero nuestra disculpa y el compromiso que en cuanto se obtenga una respuesta favorable y que a nosotros nos queda claro que no va a ser de un día para otro, pero que si se establece el proceso por el cual vamos a llegar al legislativo y se van a modificar las leyes, en ese momento nosotros actuaremos en consecuencia. Ahí Ricardo Monreal o el líder del Senado de la República, Adán Augusto, ya les han enviado a ustedes, porque son la mayoría en la Cámara Baja y en la Alta, ¿han enviado una comunicación formal para un encuentro? No, hasta el momento no tenemos. Eso sería parte del proceso, precisamente. Es parte del proceso. Establecemos acuerdos en la mesa de trabajo. Correcto. A partir del establecimiento de los acuerdos en la mesa, vemos con el Poder Legislativo cuál sería precisamente la agenda de trabajo para poder avanzar en esto. Maestro, sin ánimo de protagonismo, consultaré a mis superiores si nos permiten convocar aquí a los integrantes. Tal vez los coordinadores no quieran, pero sí los integrantes de la Comisión de Educación, la Comisión de Justicia y Laboral, para que vengan acá, lo acompañen y a ver si podemos, de buena voluntad, todas las partes, allanar el camino para una solución. Por supuesto que sí. En el caso de nosotros, por ejemplo, a mí me correspondió el día de hoy aquí. Muchas gracias pero por su confianza. Tenemos una comisión. Perfecto. Tenemos la Comisión Nacional Única de Negociación, que es la que establece la mesa de trabajo. Tenemos la Comisión Nacional de Asuntos Jurídicos de la CENTE, porque nosotros decimos que no basta con rechazar una ley, sino que si rechazamos la ley, tenemos la obligación de proponer algo mejor, como lo establece la Constitución. Los cambios en las leyes deberán de tener un carácter progresivo, y eso es lo que queremos nosotros construir. Y le ofrezco algo más, maestro, para que no quede nada más en palabras, y agradeciendo la confianza que ofrece usted al 1530, al Liberal Metropolitano, que estamos además muy cerca. Su servidor en ocasiones tiene acceso a la mañanera, entonces si me hace un planteamiento muy formal, yo lo presento a la Ejecutivo. Son 10 días más o menos en los que uno tiene una pregunta y me lo llevo como una tarea. Espero que ya no esté este plantón con el derecho que usted nos explicó de venga cada uno de sus representados. Pero si aún andan ustedes por aquí, pues me lo llevo, lo presento y a ver qué nos dice. Pero también le ofrezco buscar nosotros a partir de hoy a los legisladores que estén en esta tarea para impulsar desde esta modesta trinchera una solución al conflicto. De acuerdo. Le agradezco enormemente su tiempo, visitarnos, y sabe que esta es su casa informativa. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias. la atención. Buenas tardes. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con más información. Sí, vamos a un corte en X. Seguimos en X nosotros. Sigues en X. Y la visita nos manda corto, por favor. Así lo dice el amor. Así lo dice la MON. Así lo dice la MON. Vas a querer. Buenísima. 1530 AM.
pero sea americana. 100 puntos. ¿Por qué sabes el nombre científico del aguacate? Oigan, ¿saben qué deberíamos conocer? ¿Quiénes son las candidaturas para la Sala Superior del Tribunal Electoral? ¿Para qué? Por primera vez elegiremos estos cargos. Escanea el QR de tu INE o entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí puedes conocer a las candidaturas, sus propuestas, trayectoria profesional, la boleta, practicar tu voto y hasta ubicar tu casilla. Este 1 de junio, vota por una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. INE. Desde 1954, el Senado de la República otorga la Medalla de Honor Belisario Domínguez a mexicanas y mexicanos que por su trayectoria y logros sean ejemplo de talento, poniendo en alto a México. Si conoces a una persona que haya transformado desde la ciencia, la cultura, la educación o la defensa de los derechos, es momento de postularla. Tienes hasta el 1 de junio. Consulta la convocatoria en www.senado.gov.mx. ¿Cómo votar este 1 de junio en la CDMX? Por primera vez las boletas serán diferentes. Recibirás 3 boletas locales. La boleta color azul es para la elección de las personas magistradas del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ahí elegirás hasta 2 mujeres y un hombre. Solo debes llenar los recuadros con el número de las personas candidatas que elegirás y listo. Conoce más en ism.mx. Instituto Electoral de la Ciudad de México. 24 horas de música buenísima, diversión y alegría. Buenísima. 15:30 AM. Así lo dice el amor. Así lo dice la amor. Así lo dice la amor. En más información, concluida ya la campaña del Poder Judicial, en la cual participaron en estos 60 días 3.396 candidatos a cargos del Poder Judicial, que concluyen el domingo. 200 magistrados de distrito y jueces de distrito declinaron su candidatura, pero ellos piden al Consejo de la Judicatura les entregue su haber de retiro. Eso me parece un tanto injusto. Después de que conocieron ustedes lo que nos expuso el representante de la coordinadora, de lo que ingresa un mentor que atiende a los grupos, a las minorías, aquellos mexicanos que representan más o menos a 26 o 36 grupos de lenguas originales, 10,000 pesos al mes, y toda el viacrucis que viven la coordinadora, esta coordinadora que es un sindicato también que en diferentes regiones tiene la toma de nota, no solo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues nosotros pensamos, esta es la opinión personal, espero el comentario de ustedes, que en parte tienen razón. Hay que buscar condiciones más justas para restituir una economía sana del mentor. Del mentor depende la educación de nuestros hijos, de sus hijos, y ellos finalmente son los que nos van a suceder en este complejo mosaico de realidades que vive el país. Entonces, pues ya veremos, vamos a ver qué es lo que sucede en esta misma relación de hechos. Es la información importante, y agradeciendo a la coordinadora que manifieste confianza a la 1530 Liberal Metropolitano y Cúspide para llevar a cabo esta entrevista en la que escuchamos hoy todos cuáles son los planteamientos que hace la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La petición es complicada, derogar la reforma LISTE del 27, expusieron las autoridades, pero aquí también escucharon ustedes la reflexión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En la elección judicial se han presentado 63 procesos sancionadores de las personas candidatas por aportaciones en especie y de entes prohibidos, ingresos y egresos no reportados, así como por eventos que benefician a otra candidatura de acuerdo a un informe del Instituto Nacional Electoral. Ya les platiqué la historia de Carlos Loranca, magistrado poblano, señalado de tener vínculos con el crimen organizado y quien ahora pretende dejar a su sobrina en esa responsabilidad. En otros temas, tras cumplirse el plazo de 15 días para el gusano barrenador donde nos quedamos, Estados Unidos todavía no abre su mercado a la carne mexicana.
La administración del presidente Trump ordenó que una niña mexicana con permiso humanitario temporal que padece síndrome del intestino corto y que podría morir en cuestión de días si se interrumpe su tratamiento, salga de Estados Unidos. Qué barbaridad. Eso es terrible, pero eso es grave y pues ni modo, así son las leyes en la Unión Americana. Ordenó que la niña con permiso humanitario abandone aquella nación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público creó una unidad élite contra lavado de los carteles. Esta es una buena noticia. Después de un encuentro sostenido por el secretario de Hacienda, Edgar Amador, con el titular del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, hablaron de evitar el financiamiento a los carteles. El gobierno de México creó la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, que rastreará con inteligencia financiera y de seguridad a los lavadores de los grupos criminales. Joaquín Guzmán, la libró, Joaquín Guzmán López elude pena de muerte en Estados Unidos, esto en medio de negociaciones que se dan ahí. Vamos a enlazarnos con el colega Montaño, quien como todos los días acompaña a la jefa de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en sus recorridos por la capital. Colega Montaño, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Federico, a ti y al auditorio. Pues quiero comentarte que estamos ahorita en esta jornada, gran jornada por el Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres. Estamos en un lugar emblemático para Iztapalapa, emblemático para la jefa de gobierno Clara Brugada, que se llama El Barco, es la utopía. Literalmente, Federico, este es un barco. Afuera, en la explanada, es donde se montó esta especie de feria, pues donde transmite desde la explanada en el Día de la Salud para las mujeres en Ixtapalapa, y si la apuesta es la salud y la prevención de la salud, me parece que es el mejor indicador de una señal de buena voluntad por parte de las autoridades, dado que en Ixtapalapa, como ustedes saben, junto con la Gustavo Amadero, son las alcaldías que concentran el mayor número de citadinos, y Gustavo Amadero, ya en términos de política, y Ixtapalapa definen un proceso de elección, como ocurrió allá en el distante 2000, en la elección entre Santiago Krill y Andrés Manuel López Obrador. Ixtapalapa, al final del proceso, alrededor de las 2 de la mañana, inclinó la balanza hacia López Obrador. El proceso entre el PAN, que estaba fortalecido por la presencia del fenómeno Fox en el 2000, y el hartazgo contra el partido gobernante PRI, permitió a Krill pues acercarse hacia López Obrador, pero al final la fidelidad de las y los ixtapalapenses inclinaron la balanza en favor de López Obrador sobre Santiago Krill. De ahí que Gustavo Amadero no fue la excepción. Déjeme platicar, aunque en Madero, en los maderenses se cerró la elección, el PAN estuvo cerca de ganar esa alcaldía, pero al final el partido PRD entonces se alzó con la victoria en ese proceso del 2000, en la primera elección más cerrada en la historia que significó la alternancia en el país. Déjeme regresar a esta nota importante. En medio de negociaciones para un acuerdo de culpabilidad, la Fiscalía estadounidense informó que no buscará la pena de muerte contra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, ex líder del cártel de Sinaloa. Esto ocurre mientras fiscales federales de Nueva York buscan que el Mayo Zambada y Caro Quintero sean juzgados por narcotráfico y potencialmente ejecutados en caso de encontrarlos culpables. Si esto, y ese es el desenlace, me refiero a Caro Quintero y el Mayo Zambada, pues estos sicarios pagarán con su vida las fechorías perpetradas en territorio mexicano, pero sobre todo el ser responsables, principalmente Zambada, en la exportación de fentanilo a la Unión Americana, que causa anualmente la muerte, como dijo el presidente Trump, de 100,000. Y el Mayo Zambada pues fue producto de un engaño llevado del sur al norte de nuestra frontera, y de ahí la emergencia de un baño de sangre en Sinaloa, y en el cual el propio Zambada y algunos testigos responsabilizaron de este hecho no solamente al hijo del Chapo, sino al exrector de la Universidad de Sinaloa, quien perdió con su vida. De vuelta con Montaño. Montaño, adelante, colega, te ubicas en la explanada de Ixtapalapa, te escuchamos de nueva cuenta. Estoy en la explanada
explanada de la Utopía que se llama El Barco, que es un bastión muy importante para Clara Brugada, y lo que te comentaba era que de alguna manera retoma sus actividades públicas en este lugar que es emblemático para Iztapalapa. Es la Utopía y es literalmente un barco. Afuera en esta explanada es donde se están atendiendo a todas las mujeres que quieran acudir a alguna revisión médica, de dentista, y bueno, pues aquí estamos ahorita. Quiero comentarte que de alguna manera pues la seguridad es discreta y que pues se sigue dejando a Clara Brugada que se acerque a la gente, que la abracen, la apapachen, le planteen sus problemas o le entreguen algún documento, y pues de alguna manera Clara Brugada está con todo, está trabajando y aquí acercándose a la gente, como lo que ella dice, este trabajo es más territorial que de escritorio. Colega, pero no hay un dispositivo de seguridad discreto o Clara Brugada en casa en Iztapalapa, que le decíamos a la audiencia en 2000, pero también en el 2018, el año pasado, 2024, perdón, en el 2024 inclinó la balanza en favor de Clara Brugada sobre Santiago Taboada. Sí, así es, prácticamente digamos que estos lugares están un poco cercados, pues porque obviamente estamos en un camellón y necesita estar cercado porque obviamente también es la entrada de la Utopía. Es un lugar que visitan niños, visitan familias diariamente, pero independientemente de eso, Clara Brugada pues sigue acercándose a la gente, sigue teniendo esta proximidad y obviamente va a seguir trabajando. Seguramente mañana se lleva a cabo el programa Casa por Casa, en donde también hay mucho acercamiento con la gente, Federico. Mientras continúas en la gira de la jefa de gobierno, en la alcaldía que gobernó en 3 ocasiones, cualquier otro dato que puedas aportar a tu audiencia, adelante, por favor. Pues mira, lo que quiero comentar es que de alguna manera Alaida Alavés, que es la actual alcalde de aquí, pues ella se ve que le está echando ganas, porque de alguna manera fue un paquete muy grande que le dejó Clara Brugada con esta situación pues de embellecer las calles, de lo que serían las luminarias, y creo que fue el ejemplo precisamente de estas luminarias en las calles el que dejó Clara Brugada, y que algunas alcaldías tendrán que replicarlo, y si no el mismo gobierno ya anunció que va a haber senderos seguros para las mujeres con estas luminarias. Le está invirtiendo mucho dinero a este programa que nació aquí en Iztapalapa y que ya se extendió a toda la Ciudad de México. Muchas gracias, colega Montaño. Oye, Montaño, por ahí sí te puedes acercar al secretario de Seguridad Pública o a su vocero. Por la mañana observé en las redes que se encuentra ya alguna responsabilidad en la jefa del sector de Nativitas a propósito del crimen de los colaboradores de la jefa de gobierno. Pues a lo que dijeron ayer fue muy concreto por parte de Berta Luján, la fiscal de la Ciudad de México, de que no existe vinculación, no hay indicios de que se haya manipulado las pruebas que se encontraron ahí en el lugar de los hechos, y que tampoco hay un involucramiento con algún grupo de crimen organizado o algo así delincuencial. Fue muy contundente la fiscal al decir que no existe manipulación de las pruebas, que incluso ya se entregaron a la fiscalía y que están analizando. Colega Montaño, por este amplio informe de las actividades de la jefa de gobierno. Te escuchamos más adelante o te leemos también en las redes de Liberal, Metropolitano y Cúspide. Buenas tardes, colega. Claro que sí, Federico. Te saludo a ti, autoauditorio, y seguimos pendientes. La información, gracias al colega Montaño, la presidenta Sheinbaum aseguró que en 2025 se rompió el récord en formación y contratación de médicos especialistas del IMSS con la finalidad de mejorar la atención médica y particularmente romper el modelo que limitaba el número de ingresos a las especialidades médicas. El titular de esa institución, Robledo, destacó que de 2017 a 25 se registró un incremento de especialistas en el IMSS. El premier canadiense Mark Carney invitó a la presidenta Sheinbaum a la cumbre del grupo de los 7 países más avanzados que se realizará del 15 al 17 de junio. La presidenta confirmó que esta semana recibió la invitación de Carney y es probable que hoy defina si acude o no. ¿Saben? Esto es muy importante porque el presidente Boris Yeltsin en el año de 93 acudió
y el grupo de los 7 se convirtió momentáneamente en grupo de los 8. Y después después de Boris Yeltsin ya no fue Putin, pero Yeltsin fue a la cumbre del grupo de los 7 de Tokio en el 93. Entonces es una oportunidad para que la presidenta mexicana pueda dialogar con los líderes de las 7 grandes potencias y esto fortalezca su liderazgo internacional. Es la interpretación a esa invitación del premier canadiense. La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, afirmó que una década después de la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, su funcionamiento y resultados están por debajo de las expectativas. Advirtió que el combate a la corrupción debe dejar de ser punitivo. En su lugar propuso una estrategia preventiva y frontal contra la impunidad. Y esto porque Transparencia Internacional aún ubica a México en una pobre tabla en lo relativo a rendición de cuentas. Y es un compromiso de esta dependencia. Es más, debiera, en la opinión de su servidor, desaparecer la Auditoría Superior de la Federación y que esta dependencia asumiera la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno esa función, o realmente que el auditor no fuera electo por el Congreso, sino en una especie de esta elección del domingo, así fuera el auditor de la Federación que se propone en el Congreso y finalmente llega bajo esa condición. Durante los 3 años que transcurrieron en el gobierno de Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno mantuvo a la entidad como el más inseguro de la República Mexicana. Colima hoy es la entidad más insegura del país. El año pasado, si ustedes recordarán, allá como por marzo, platicamos con la alcaldesa de Manzanillo y ella nos platicó acerca de lo que la gobernadora, el secretario de gobierno y algunos ejecutivos estatales llevaban a cabo. Fue algo más que temeraria la exalcaldesa, ganó 2 veces el cargo, atentaron contra su vida, vivía en la base de la Marina en Manzanillo, por milagro salvó la vida, pero nos dijo que el panorama es grave en Manzanillo, porque en Colima, la capital, se reúnen todos con todos. No existe algo que marque una distancia entre un criminal, un integrante del crimen organizado, que los hay y sobran en Colima, y además habló de una extraña alianza entre una senadora de un partido político y el cartel Jalisco Nueva Generación. Por seguridad de la alcaldesa de Manzanillo, prefiero no comentarlo en esta ocasión. Vamos a buscarla para que ella nos indique y dé más señales para que la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Seguridad Pública Federal puedan ingresar a Colima y descubrir qué es lo que oculta esta etapa difícil que vive el país. Y esta información la ofreció el Instituto para la Economía y la Paz. Colima, un estado fallido, y la gobernadora está muy mal, de acuerdo con esta institución. Colima presentó una tasa de 101 asesinatos por cada 100,000 habitantes, algo que supera en 333.4% la tasa promedio nacional. La Embajada de Estados Unidos en México calificó en su cuenta de X como un paso audaz la compra de 3 Cybertruck de Tesla para realizar labores de inteligencia por parte de la Policía de Jalisco y convertirlas en centros de comando móviles. En Michoacán, 6 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano murieron y 2 más resultaron lesionados tras explotarles una mina cuando circulaban en una unidad táctica blindada mientras efectuaban labores de vigilancia en la localidad conocida como El Santuario, ubicado en Los Reyes. Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa exigieron la renuncia del fiscal especializado en el caso, Rosendo Gómez, a causa de los señalamientos de corrupción que envuelven en los últimos días. El fiscal para el caso de Ayotzinapa, Rosendo Gómez, reconoció por primera ocasión que ya se busca a los cadáveres de los normalistas desaparecidos. Llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando a los cadáveres. La Unidad de Inteligencia Financiera
pactó con ex socios de García Luna. Los Weinberg, socios de Genaro García, llegaron a un acuerdo repertorio con el cual el gobierno mexicano acordó desestimar los cargos presentados en septiembre en contra de la familia de empresarios. Y las autoridades capitalinas desplegaron diligencias en el Estado de México, Querétaro y Morelos con el objetivo de ubicar a los responsables del asesinato de los colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Hasta el 27 de mayo se han acumulado 65 casos confirmados por inyección de algún narcótico o estupefaciente a usuarios del sistema de transporte colectivo Metro. Cuidado, audiencia, extremen precauciones. Así como en otros medios, detalló la fiscal Berta Alcalde Luján, entre otros datos. En la recta final de este espacio, ayer le comentamos la forma como los purépechas resolvieron en el caso del municipio de Cherán, el único municipio autónomo de la República Mexicana, el tema de la delincuencia. El respeto de esta voz, que es una más entre 130 millones de mexicanos que conformamos esta geografía, pero el respeto de su servidor a este régimen autónomo que disfrutan los residentes de Cherán, Michoacán. A diferencia de Uruapan, castigada esta población. Vamos a platicar en estos días con el alcalde, Carlos Manso. Él denunció anteayer lo que ocurre y por su cuenta y junto con su policía municipal decidió enfrentar al crimen organizado que se divide en 8 células que afectan a Uruapan y particularmente los productores de aguacate. Él dijo, si la federación no me hace caso, pues entonces nosotros resolvemos esta problemática. Le pregunto a la audiencia, si la federación, los 3 niveles de gobierno, abandonan al alcalde independiente de Uruapan, debe procesar per se la justicia. Cherán lo hizo de manera exitosa, solo que en Cherán no se reconoce ni a la presidenta de la República, ni al gobernador, ni a diputados locales ni federales, y menos a lo que antes fue el alcalde. Ahora Cherán se gobierna por el régimen de usos y costumbres, que no es malo, porque en Oaxaca así se gobierna en los 570 municipios de Oaxaca, por lo menos en 125, no más, es la mayoría, 400, más de 400 se rigen por ese gobierno de usos y costumbres, aunque todavía hay problemas de esclavitud y venta de menores en Oaxaca, derivado de esa condición, pero en Cherán, Michoacán, no. Es más, Cherán superó con relativo éxito la temporada de contagios por la COVID-19, pero lo más importante, audiencia, es que desde 2011 en Cherán el crimen organizado es historia. La población de Cherán restituyó su zona de cultivo, recuperó su acuífero, sus vertederos, nacimientos de agua, y hoy Cherán vive de manera armónica. Pero el tema es que la Suprema Corte de Justicia, la pasada, le reconoció esa autonomía. Y de los más de 2.300 municipios que hay en la República Mexicana, Cherán es un municipio autónomo. Ojalá mis superiores me permitan, aquí, porque hay un superior único arriba, pero aquí me permitan transmitir en Cherán para mostrar a los mexicanos que cuando la sociedad se une, supera el crimen organizado y hay formas de hacerlo. Cuando la sociedad se une, se declara, no sé si estén ustedes de acuerdo, pero en el caso de Cherán, a título personal, esta voz admite que es un éxito rotundo el primer gobierno autónomo que hay en el país. Antes en Michoacán hay un doctor que perdió la vida por el COVID lamentablemente, que manejó a los grupos de autodefensa, y las autodefensas en algunos casos lograron expulsar a los integrantes del crimen organizado. Las autodefensas funcionaron en Michoacán. Este doctor, hombre, que murió en el estado de Michoacán, se reunió con los dirigentes de la columna armada en Tamaulipas. Ahí no estamos de acuerdo. Y fuimos allá a la región gobernada por la columna armada en el 2021,
pero lamentablemente la columna armada sí está involucrada con el crimen organizado, de acuerdo con informes de inteligencia militar. Hasta aquí la información que ofrecimos a ustedes, querida audiencia, hoy en este espacio plural, abierto, que es usted solamente marca la línea a nosotros los reporteros. Gracias al ingeniero Ibai por sus buenos oficios y permitir esta transmisión. En la coordinación, la colega Pamela Ramírez, al colega Federico que nos acompaña. En un momento vamos a la Embajada de Azerbaiyán, hoy es su fiesta nacional, y les dejo a continuación con Alberto Peláez y su equipo de colaboradores a través del 1530 La Buenísima en el grupo Audiorama, y esto es posible gracias a nuestro grupo editorial Liberal, Metropolitano y Cúspide. Buenas tardes. Así lo dice Lamón. Así lo dice Lamón. Investigación con sentido. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Periodismo combativo. Es buenísima. Toda tuya. Gózala. 1530 AM. Porque sabemos que te gusta la salsa, este 30 de mayo te invitamos al Centro Cultural Tlatelolco para bailar con Diego Morán. No te lo puedes perder. Escucha a nuestros locutores y comunícate al teléfono de cabina al 5557 03 20.